40 of those as a federal judge. I've been limited to what I can say, to what I properly say in the courtroom. I've been overwhelmed by the reaction to my piece in The Atlantic, including the invitation to speak with you. It's been very encouraging in a way, because as you saw in my piece, I expressed some skepticism about what I'm striving to do in this new chapter will be successful, although I think it's important to try and to work with many others to try to protect our rule of law and democracy in the United States. The response I've received gives me greater hope than I had 36 hours ago. All right, so hold on to your seats, because what just happened in federal court is absolutely catastrophic for Donald Trump. I'm talking about a ruling so devastating, so comprehensive, so brutal, that even Trump's closest allies are openly saying his presidency is over, done, finished. We're looking at what might be the final nail in the coffin. De la Compañía Frutiera Unida. Él sabía lo que sucedió en Chile en 1973 cuando Salvador Allende fue asesinado. Pinochet fue instalado porque el socialismo chileno amenazaba los intereses corporativos estadounidenses. Conocía las historias de Nicaragua y El Salvador, de la Escuela de las Américas, donde Washington entrenaba a los escuadrones de la muerte que aterrorizaron Centroamérica durante generaciones. Sabía sobre la doctrina Monroe, esa declaración del siglo XIX que establecía que América Latina era las grietas en la fachada imperial de Washington, están mostrándose, y Venezuela se ha convertido en la línea de fractura que nadie en el poder quería que vieras. Durante décadas, el manual era simple: sanciones, operaciones de cambio de régimen, demonización en los medios y, eventualmente, un gobierno complaciente que abriera sus recursos a las corporaciones estadounidenses. Pero algo fundamental ha cambiado. Venezuela no se está derrumbando por orden. A pesar del sitio económico más largo y brutal en la historia moderna, sanciones que han devastado su economía más severamente que campañas de bombardeo estratégico, la nación permanece de pie, desafiante e incrementalmente conectada a un nuevo eje de poder global que no responde a Washington. Esto no es solo sobre la resistencia de un país, es sobre el desmoronamiento de un sistema de 70 años donde el dictado estadounidense determinaba qué gobiernos vivían y cuáles morían. Algo extraordinario está ocurriendo en el Mar Caribe que los medios corporativos no quieren que entiendas. Mientras Washington insiste en su narrativa de un hemisferio bajo control, Venezuela acaba de demostrar que las reglas del juego han cambiado para siempre. No estamos hablando de retórica política ni de discursos vacíos. Estamos hablando de capacidad militar real, de misiles rusos de última generación desplegados a 90 millas de la costa de Florida, desafiando abiertamente la presencia de buques de guerra estadounidenses en aguas que Washington ha considerado su patio trasero desde la doctrina Monroe. ¿Qué significa esto realmente? Significa que el imperio unipolar que Estados Unidos construyó después de la caída de la Unión Soviética está desmoronándose ante nuestros ojos. Significa que países como Venezuela, respaldados por potencias como Rusia y China, ya no aceptan el orden impuesto desde Washington. Y significa sobre todo que la arquitectura del poder global que hemos conocido durante décadas está siendo reescrita en tiempo real. Desde Rusia se hizo el anuncio: Trump caerá ante Venezuela. En Moscú, ante jóvenes que crecieron escuchando historias de cómo derrotaron al nazismo, un embajador bolivariano advirtió que el imperio ha cruzado una línea. Un portaaviones nuclear y 7 buques de guerra rondan el Caribe, pero Caracas responde anunciando que la verdadera derrota de Washington será política, moral y simbólica. Porque mientras Estados Unidos ofrece una recompensa millonaria por la cabeza de Nicolás Maduro y presume de sanciones en foros internacionales, desde Moscú se promete exactamente lo contrario: consolidar alianzas, blindar los recursos venezolanos
y demostrar que ni 4.000 marineros embarcados en el USS Gerald R. Ford bastarán para doblar a un pueblo decidido a resistir. Luto en Estados Unidos. Derrota de Noboa para bases militares extranjeras. Deja viudas en Washington. Sheinbaum critica fracaso de Noboa. Trump no descarta ataques militares en México. Noticias de última hora. Esto acaba de ocurrir y está sacudiendo por completo el panorama geopolítico de todo el continente americano. Les hablamos de una situación que ha escalado a una velocidad vertiginosa en las últimas horas, una crisis que podría redefinir las relaciones entre México y Estados Unidos para siempre. En un movimiento sin precedentes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha realizado lo que fuentes de la Cancillería califican como un llamado urgente y de emergencia a su homólogo brasileño, Luis Inácio Lula da Silva. Y la respuesta, atención, ha sido inmediata, contundente y ha provocado una reacción en cadena que nadie vio venir. Brasil, el gigante sudamericano, no solo se ha solidarizado con México, sino que ha activado todos sus mecanismos diplomáticos para que el Mercosur en bloque, y por extensión toda Sudamérica, declare su total e inquebrantable solidaridad con nuestro país frente a lo que ya se califica abiertamente en pasillos diplomáticos como una agresión directa y artera por parte del gobierno de Donald Trump. Estamos ante un momento histórico, un punto de inflexión. ¿Qué significa esto? Significa que México no está solo. En cuestión de horas, la estrategia de aislamiento y presión de la Casa Blanca se ha venido abajo como un castillo de naipes. Tensión global. Estados Unidos ha sacudido el tablero palestino en la ONU y Trump ha rechazado la petición de Netanyahu. Traición de Donald Trump a un Netanyahu que sabe que dentro de poco habrán elecciones, tal vez en su contra. Pues bien, ahora se ha podido saber y conocer que Donald Trump está llevando a cabo una situación que, por cierto, no le está gustando lo más mínimo a una Israel que ve con malos ojos ya al presidente estadounidense. Su objetivo podría ser una situación en la que la resolución de Gaza estaría entrando en un punto de ebullición por Arabia Saudita, es decir, meter a soldados de Arabia Saudita en Gaza y decirle a Israel que ya no pintan nada allí. El mundo musulmán así está asegurándose su mayor victoria, mientras los Estados Unidos de América llaman a un Estado palestino según también lo que quieren los otros, como por ejemplo Arabia Saudita, entre ellos Qatar o Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos así se mantiene firme, no habrá ningún pacto o plan para que Israel pueda entrar en territorio palestino de forma final. Eso es lo que... Breaking news, a critical test in the criminal cases against two of President Trump's biggest political foes. A federal judge in Virginia just heard arguments in a bid from James Comey and Letitia James to disqualify prosecutor Lindsay Halligan. Their attorneys argue Halligan was handpicked by President Trump and is serving as interim U.S. attorney for the Eastern District of Virginia unlawfully. And joining us now, CNN's crime and justice correspondent, Caitlin Polantz. Just getting out of the courtroom, Caitlin, you were inside, you listened to all those arguments. So what happened during the hearing? Well, Wolf and Pam, I was listening very closely to how Judge Cameron McGowan Curry was going to handle this hearing. And she's a laid-back questioner, a very concise questioner. But boy, it was a grilling of the Justice Department if I have ever seen one before. All right, so what just happened in federal court is absolutely wild. And honestly kind of terrifying if you think about the implications. We're talking about federal judges, multiple federal judges, openly threatening Trump's attorneys with jail time. Not just threatening Trump himself, which we've talked about, but his lawyers, the people representing him, the legal team that's supposed to be defending him in court. Judges are looking at these attorneys and saying, if you keep doing what you're doing, if you keep disrupting these proceedings, if you keep violating court orders, you're going to jail. Today, right now. We're not playing games anymore. And this isn't just one isolated incident. This is happening across multiple courtrooms, multiple cases,
Alarma total en Europa. Cuidado porque un funcionario de Estados Unidos de América ha declarado que la OTAN no podría soportar la fuerza de Rusia. ¿Qué significa esto? Pues bien, que los rusos parece que están más armados que nunca y que tienen un ejército muy preparado. Teniendo en cuenta que han estado 4 años en guerra, lógicamente la experiencia, como solemos decir, es un grado. Por lo tanto, hay una gran amenaza de Putin, así lo ha dicho la OTAN. Los ucranianos y sobre todo la veteranía de la guerra está mostrando este terror hacia la OTAN que aseguran que tiene que ser detenido cuanto antes, porque los médicos de los Estados Unidos de América en Ucrania, en la línea del frente, han revelado que prácticamente la OTAN tendría que estar preparada debido a todo lo que están viendo en el campo de batalla. Rusia utiliza métodos de combate del futuro y que dice que están fuera de las expectativas de la propia OTAN. Esto lo han indicado los médicos estadounidenses que están sobre el territorio. Dicen que opposition to Donald Trump and Pete Hegseth deciding to just kill anyone who has a boat in the Caribbean or now in the Pacific is starting to grow. Obviously, lefties, Democrats, people who think that the US government shouldn't just choose who to murder at will, they've always been against it. But now even some Republicans are coming out and being like, hey, maybe we could at least demonstrate that they're at least doing the crime you say you're doing before we murder them on the high seas. And so let's start off with a couple of senators who are now out and out against this. And so far, they have alleged that these people are drug dealers. No one said their name. No one said what evidence. No one said whether they're armed. And we've had no evidence presented. So at this point, I would call them extrajudicial killings. And this is akin to what China does, to Iran does with drug dealers. They summarily execute people without presenting evidence to the public. So it's wrong. The administration needs to give insight into Congress. That's part of it. If this was happening with this level of insight under the Biden administration, I'd be apoplectic. That's important. We're all elected officials. We're in a co-equal branch of government, and we've got to be able to have that kind of coordination. Yeah, and Langford there is right. They would have been freaking out if de Joe portada, que es un auténtico bombazo, amigos magos. 15 camiones con muertos. Sí, no nos lo habíamos inventado. Una caravana especial partió de Kiev a Suecia tras el ataque a Poltava. 310 fallecidos, decían ayer, y 350 heridos. Bueno, pues agarraos a lo que nos va a contar ahora Miguel. Miguel, dale. Bueno, pues venga, vamos a empezar a leer toda la noticia. Dice, al mismo tiempo, unas 600 personas, entre ellas especialistas de la República Checa, Alemania y Francia. Ojo, que ya hay más países, hay ciudadanos de más países.